¿Cómo pudo un ejército campesino derrotar a la mayor potencia del mundo? En medio de arrozales, túneles invisibles y una selva que devoraba al invasor, se gestó una de las confrontaciones más desconcertantes del siglo XX. Esta historia nos adentrará en la lógica implacable de la guerra de guerrillas impulsada por Ho Chi Minh y diseñada con precisión por el estratega Vo Nguyen Giap, enfrentándose a la maquinaria bélica de los Estados Unidos, comandada por figuras como Lyndon Johnson y Robert McNamara. Exploraremos cómo el conocimiento del terreno se convirtió en un arma, cómo el apoyo de los campesinos alimentó a un ejército que parecía inagotable, y cómo una serie de decisiones erróneas, percepciones equivocadas y subestimaciones llevaron a una superpotencia a perder una guerra que creía imposible de perder. Una introducción a una confrontación donde no ganó la fuerza, sino la inteligencia, la paciencia y la convicción. Las tácticas guerrilleras. El arte de golpear y desaparecer. En la guerra de Vietnam, la batalla rara vez se libraba en campos abiertos o frente a frente. Se libraba en las sombras, en el instante fugaz en que un enemigo aparecía, atacaba y se desvanecía. Ese era el sello distintivo de la guerra de guerrillas, un modelo creado para desgastar, confundir y agotar psicológicamente a un adversario mucho más poderoso. El principio era luchar cuando el enemigo se detiene, hostigarlo cuando se desplaza, evitarlo cuando avanza. Esta filosofía convertía cada patrulla estadounidense en un viaje hacia lo desconocido. El Vietcong no necesitaba ganar batallas decisivas, necesitaba impedir que Estados Unidos ganara. Cada emboscada, cada francotirador escondido entre la vegetación, cada ataque alimentaba esa estrategia de desgaste. Uno de los símbolos más impactantes de esta guerra invisible fue la vasta red de túneles, como los de Cu Chi, que serpenteaba bajo la selva durante kilómetros. Allí se movían, vivían, almacenaban armas y planificaban ataques. Para los estadounidenses la sensación era desconcertante. Podían bombardear una zona hasta convertirla en un cráter humeante, y aún así, minutos después, el Vietcong reaparecía como si hubiera brotado de la tierra. Guerrilleros cubiertos de barro, hojas y ramas podían permanecer inmóviles durante horas, perfectamente mimetizados con el terreno. Para el soldado estadounidense, cada árbol, cada arbusto, cada sombra podía esconder un enemigo. La selva se convertía en un rival más. Las trampas también jugaban un papel fundamental. No se trataba solo de infligir daño, sino de infundir miedo. Fosas y trampas ocultas, estacas punji y mecanismos improvisados convertían la jungla en un terreno impredecible. Cada paso podía ser el último. La tecnología, los sensores, los helicópteros y los rifles de precisión estadounidenses de poco servían cuando el enemigo redefinía la batalla como un conjunto de sorpresas mortales. Pero el aspecto verdaderamente revolucionario era cómo estas tácticas neutralizaban la abrumadora superioridad tecnológica de Estados Unidos. ¿De qué servía un bombardero B-52 si el enemigo no se concentraba en formaciones visibles? ¿De qué servía la artillería pesada si no había una línea de frente? La guerra de guerrillas forzó a la superpotencia a combatir en un terreno moral, físico y psicológico que no comprendía. Así, golpeando y desapareciendo, el Vietcong transformó la selva en un tablero de ajedrez donde cada pieza se movía con ventaja y cada movimiento recordaba lo mismo. El poder no siempre garantiza el control. En Vietnam, la invisibilidad y la paciencia se convirtieron en armas más letales que cualquier máquina de guerra. Territorio, apoyo popular y guerra psicológica. La selva vietnamita no era solo un escenario de batalla, era un personaje más, un aliado silencioso que inclinó la balanza. Para los soldados estadounidenses, ese territorio húmedo y cerrado era un laberinto sofocante donde la visibilidad se acortaba a pocos metros, donde cada sonido podía ser una amenaza y cada sendero
una trampa. Para el Viet Cong, en cambio, la selva era hogar. Sabían leer sus señales, moverse entre ella como sombras, desaparecer entre raíces, rocas y arrozales. El terreno no solo dificultaba la movilidad de los invasores, moldeaba la guerra a conveniencia del guerrillero. Ese dominio natural se sostenía en algo aún más poderoso: la gente. El apoyo popular al Viet Cong funcionó como un motor silencioso que mantenía viva la resistencia. Los campesinos ofrecían comida, refugio e información. El flujo constante de recursos también fue clave. La ruta Ho Chi Minh, que serpenteaba por Laos y Camboya, era vital para su supervivencia. Por ella circulaban armas, suministros, alimentos y nuevos reclutas que mantenían viva la lucha incluso tras las campañas de bombardeos más brutales. Estados Unidos lanzó toneladas de explosivos para intentar destruirla, pero la ruta volvía a aparecer una y otra vez. A todo esto se sumaba la guerra psicológica. Cada emboscada inesperada, cada aparición súbita del Viet Cong, cada ataque nocturno enviaba un mensaje claro: nunca estamos lejos. Ese desgaste emocional minaba la moral de los soldados estadounidenses que vivían atrapados entre el miedo, la incertidumbre y la duda creciente sobre el propósito de aquella guerra. Territorio, pueblo y mente. Tres frentes que combinados construyeron una fuerza invisible pero implacable. Errores estratégicos de Estados Unidos y el desenlace. Estados Unidos entró en Vietnam con la convicción de que su superioridad tecnológica era suficiente para doblegar cualquier resistencia. Helicópteros Huey, bombarderos, sensores, napalm y artillería de precisión. Un arsenal diseñado para una guerra convencional. Esta fe ciega en la maquinaria bélica se convirtió en uno de sus errores más fatales. Mientras Washington confiaba en que más bombas significaban más control, el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte se desvanecían entre la tierra, esperando el momento exacto para volver a embestir. Esa confianza tecnológica venía acompañada de una peligrosa subestimación del enemigo. En los despachos estadounidenses se hablaba del enemigo como campesinos con fusiles, incapaces de resistir la presión militar. Pero esos campesinos tenían décadas de experiencia luchando contra invasores. Esta percepción errónea llevó a estrategias enfocadas en medir el éxito por cuerpos enemigos en lugar de controlar territorios. Un enfoque numérico en una guerra moral. Al ejército estadounidense también le afecta la falta de un objetivo claro, sumado a una opinión pública cada vez más crítica. Esto erosionó desde dentro la voluntad de continuar. El desenlace fue inevitable. Tras años de desgaste, enormes costos humanos y una moral fracturada, Estados Unidos se retiró. En 1975, los tanques norvietnamitas entraron en Saigón, marcando una victoria que se logró gracias a su estrategia, paciencia y comprensión del terreno. Vietnam demostró que una superpotencia puede perder no por falta de armas, sino por falta de visión. Que la guerra no se gana solo en el campo de batalla, sino en la mente y el espíritu de quienes luchan, y que a veces el enemigo más pequeño, con las herramientas adecuadas, puede desafiar incluso a quienes parecían invencibles. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Porque eso significa que te interesa entender cómo funciona realmente el mundo. Dale like. Activa la campanita y no te pierdas los próximos vídeos, porque lo que viene es aún más impactante. Nos vemos en el siguiente.